Buen día tengan todos ustedes, queridos amigos y amigas. Bienvenidos a este canal de YouTube del Ter de la Cruz. Por ahí no se les olvide darnos un like acá abajo a la campanita. Púchenle, píquenle. Pues aquí tenemos al costal de pus, al saco de pus, Javier Lozano, el exratero, el copela o muele, que se fregó todos los millones de dólares, se lo quedó y no hubo investigación. Quedaron a investigar en Morena, pero... Buenos días. Ay, buenos días. Vámonos. Bueno, pues tenemos hoy una teleconferencia para tratar asuntos de desarrollo y clima con jefes de Estado y voy a tardar poco, pero nos da tiempo porque no hay tema de contestar preguntas. Empezamos contigo. 2, 3, 4, quedó pendiente una compañera, 5, 6 y 7. Ahí nos quedamos. Gracias, presidente. Buenos días, Dalila Escobar de Atiempo.tv. Precisamente sobre este asunto de la reunión que también tuvo ayer con los empresarios, los temas que se abordaron que tiene que ver con el tema de plan de infraestructura, pero también las dudas que plantearon sobre el próximo encuentro presencial que tendría con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien por cierto, bueno, en las últimas horas también ha declarado que en Estados Unidos pues no es inevitable una recesión y habla de la preocupación del tema de la inflación. ¿Qué nos dice al respecto de estos temas, presidente? Perdón, pero no te escuché al final. Sobre el tema de lo que mencionaba Joe Biden en torno a que no es inevitable que una recesión y la preocupación que se tiene en el tema de la inflación, obviamente temas en Estados Unidos, pero que pudieran impactar a México en este sentido. El tema de la inflación. Ayer se reunió usted con empresarios y sí. hablaron de tema de plan de infraestructura, también de los temas que pudiera abordar con el presidente en el próximo encuentro presencial, que pudiera ser en julio, y también en las últimas horas el presidente Joe Biden pues declara esta preocupación en torno a la inflación y en torno a que una recesión pues no es inevitable. Chingadera de... La recesión. Sí. Bueno, en el caso de nuestro país estamos haciendo lo que consideramos ayuda para enfrentar el problema de la inflación mundial. Lo hemos dicho aquí varias veces, lo principal es producir. No puede enfrentarse a ningún problema económico, ninguna crisis, si no se tiene una actividad productiva fuerte. En el caso de la inflación que se precipita por la guerra, y ahí hay que tener presente que no se actuó bien porque se pudo haber evitado esa guerra. Faltó política, faltó diplomacia. Bueno, como no se midieron las consecuencias, pues se desata la guerra que afecta a los seres humanos. Eso es lo peor que puede haber, una guerra, por la pérdida de vidas, por el desplazamiento de mucha gente y también por los efectos en las economías. En un mundo globalizado, interrelacionado, pues
lo que sucede en Ucrania o en Rusia, pues afecta a toda Europa y afecta a todo el mundo, como lo estamos viendo. Entonces, está afectando sobre todo al sector energético. Nosotros somos de la idea, desde el principio, desde hace años, es algo que nos hace distintos a los neoliberales. Es el sostener que debemos producir lo que consumimos. Los neoliberales dicen, eso no importa. En un mundo globalizado se puede comprar afuera lo que se necesita y a mejor precio. De manera muy simplista, economicista, sin tomar en cuenta otros factores. Por eso estuvo mal que durante mucho tiempo se elevara a rango supremo la economía y que los países estuviesen manejados por tecnócratas, porque se elevó a rango supremo la economía y se subordinó todo lo demás. Entonces, como nosotros tenemos esa filosofía, dijimos, vamos a buscar la autosuficiencia en energéticos. ¿Cuánto nos criticaron? Muchísimo. Es muy claro que durante todo el periodo neoliberal no se construyó una refinería, porque no creían en eso. Apostaron a extraer petróleo y vender petróleo crudo, no procesarlo. Y no solo no crearon las refinerías, las abandonaron y estuvieron a punto de venderlas. Como parte de esa política no debe de olvidarse que destruyeron la industria petroquímica, todo lo que se había logrado en petroquímica lo acabaron para no meternos en productos petroquímicos de más complejidad. Solo pensemos en los fertilizantes. Éramos autosuficientes y nos volvimos importadores de fertilizantes. Pues estos son los saldos, la herencia de esa política. Nosotros lo que estamos haciendo es producir lo que consumimos y nos propusimos lograr la autosuficiencia en combustibles. Y por eso, en el tiempo que llevamos, hemos invertido en la rehabilitación de las refinerías y logramos ya estar procesando el doble de el petróleo crudo que se procesaba en las 6 refinerías, porque estaban en estado deplorable, en ruina. Nunca habían invertido como ahora. Y cuando invirtieron,
en las reconfiguraciones de las refinerías. Nada más imagínense, reconfiguraron de las 6, 3 en el periodo neoliberal, en 2 sexenios, 3, menos de 20 años. Dedicaron 8,000 millones de dólares a la reconfiguración de 3 de las 6 refinerías. Fue tanta la robadera que al final, a pesar de que costó ese proceso de reconfiguración de las 3 refinerías 8,000 millones de dólares, al final estaban produciendo más las que no fueron intervenidas, las que no fueron reconfiguradas, y les voy a decir cuáles. Salina Cruz no fue reconfigurada, Tula no fue reconfigurada, ni Salamanca. ¿Cuáles fueron reconfiguradas? Minatitlán. Ahí hicieron barbaridad y media. Cadereyta y Madero. Entonces, nosotros no con esa cantidad, con menos, porque no hay corrupción. Ya llevamos invertidos 36,000 millones de pesos y ya aumentamos la producción al doble en las 6 refinerías. Pero compramos además la refinería de Deer Park, y aunque les duela a nuestros adversarios, que también cuando tomamos esa decisión, no hace mucho, hace como 6 meses que se dio a conocer, claro, empezamos las negociaciones desde hace como 2 años. Si ustedes leen los periódicos de los expertos, se van a dar cuenta de que todos estaban en contra, de que era un error. Resulta que de enero a la fecha llevamos 450 millones de dólares de utilidad. Tuvimos que pagar 600 millones de dólares. Ya estamos a punto de terminar de pagar lo que nos costó y ya nos queda toda la refinería para procesar 340,000 barriles diarios. Además de eso, con tiempo, no hay en el mundo una refinería que se construya en el tiempo que se está construyendo la nueva refinería de Dos Bocas, en ningún lugar del mundo. Entonces, para procesar 340,000 barriles más, llegamos y encontramos en el abandono una coquizadora, que es una planta para que en vez de combustóleo se produzca gasolinas. El combustóleo vale menos y contamina más, pero se requieren estas plantas para exprimir más la materia prima y sacar gasolinas. Pero no solo es un asunto, repito, de rentabilidad, sino también para no contaminar. Ya habían invertido alrededor de 2,000 millones de dólares y decidimos, en vez de dejar los fierros que se echaran a perder, tanques que se trajeron de otros países enormes, decidimos invertir 60,000 millones de pesos y ya está reiniciado el trabajo de la coquizadora de Tula.
y estamos por definir el inicio de otra coquizadora en Salina Cruz. Y yo hablaba de que con esa coquizadora íbamos a poder dar 3,000 empleos. No, va a ser para 10,000 empleos, porque están terminando los trabajos en la refinería de Dos Bocas y necesitamos que haya trabajo en el sur sureste. Entonces, todo esto nos ha ayudado porque viene la inflación, aumenta el precio del petróleo, también. ¿Saben dónde invertían durante el periodo neoliberal? La mitad de la inversión de Pemex. ¿A dónde se iba? Al norte y a las aguas profundas, donde no hay petróleo o es poco el potencial petrolero o cuesta mucho extraerlo. ¿Por qué hacían eso? ¿Por qué no invertían el 90% del presupuesto en el sur, en tierra, en las aguas someras, donde se sabe que está el petróleo y que cuesta menos extraerlo? Porque no les importaba extraer el petróleo, les importaban los contratos, les importaba robar. Entonces, ahora, ¿qué hicimos? Estamos invirtiendo desde el principio en exploración. Hemos tenido la suerte de que encontramos yacimientos muy buenos y estamos produciendo petróleo. Está alto el precio, esto influye en el aumento en el precio de las gasolinas, pero nosotros en el balance podemos ayudar a los consumidores con un subsidio para que no aumente el precio de las gasolinas y al mismo tiempo no impacte en la inflación. Y como estamos vendiendo 1,000,000 de barriles diarios a $110, $113 por barril, porque el precio está alto, esos excedentes nos permiten financiar el subsidio para que la gasolina en México valga menos que en otras partes del mundo. Ahora están yendo a cargar de las ciudades fronterizas de Estados Unidos a las ciudades mexicanas de la frontera y no lo vamos a impedir porque en Estados Unidos les está pegando mucho la inflación, sobre todo en energético. El precio de las gasolinas está muy alto, cuesta más la gasolina en Estados Unidos que en México. Entonces, eso es por lo que tiene que ver con energéticos, pero en lo que tiene que ver con alimentos, lo mismo. Hice un recorrido por el país para estimular la producción de básicos, vamos a producir maíz, frijol, sobre todo impulsar mucho el autoconsumo y vamos a entregar fertilizantes a 800,000 productores este año. 800,000 productores
pequeños van a recibir fertilizantes gratuitos que no estamos importando, porque las plantas que habían quedado abandonadas de fertilizantes las estamos rehabilitando y se está produciendo fertilizante. Al mismo tiempo, tomamos la decisión de quitar aranceles para la importación de alimentos, para poder comprar alimentos a buen precio. Y estamos en acuerdo con Estados Unidos también para la compra de algunos alimentos. Estamos viendo esa posibilidad, porque a nosotros nos afecta más la inflación en lo que tiene que ver con alimentos, menos en lo energético. La lección es que tenemos que buscar la autosuficiencia alimentaria, así como la autosuficiencia energética, la autosuficiencia alimentaria. En este proceso, presidente, y como lo que mencionaba en la cuestión energética, pues son obras que están en desarrollo. ¿Cuánto podría aguantar o